Latín y griego. Méndez da Costa sabía que a Vincent le agradaba hablar con él sobre tópicos que no fuesen sus estudios, y varias veces por semana, después de la lección, lo acompañaba a la ciudad, a fin de poder charlar juntos. Un día lo llevó por un barrio muy interesante. Estaba lleno de aserraderos, de casitas humildes con sus jardincitos sencillos, donde vivía gran cantidad de gente. El barrio estaba cruzado por innumerables canales. Debe ser hermoso ejercer el sacerdocio en un barrio como este, comentó Vincent. Sí, repuso Méndez. Esta gente necesita más de Dios y de la religión que nuestros aristocráticos amigos de la ciudad. ¿Qué quiere decir usted, Manger? Esos trabajadores tienen una vida dura. Cuando llega la enfermedad, no poseen dinero para médicos. Viven al día. Sus casas son pequeñas y pobres, y la miseria los acecha. Necesitan de la palabra de Dios para consolarse. Vincent encendió su pipa. ¿Y los de la ciudad?, preguntó. Ellos tienen buena ropa, posición asegurada y dinero para hacer frente a la adversidad. Cuando piensan en Dios, se lo figuran como un ser satisfecho de cómo van las cosas en la tierra hermosa de su creación. Esa noche, Vincent abrió sus libros de griego, pero se quedó mirando fijamente a la pared de su cuarto. Recordaba los barrios pobres de Londres con su sórdida pobreza y sufrimientos. Recordaba el deseo que había sentido de convertirse en evangelista para ayudar a esa gente. Luego le pareció ver la iglesia de su tío Striker. La congregación era escogida, rica y educada. Los sermones de su tío Striker eran hermosos y reconfortantes, pero ¿qué necesitaba consuelo en aquella congregación? Habían transcurrido 6 meses desde su llegada a Ámsterdam. Comenzaba a comprender que de poco vale el trabajo arduo cuando se carece de habilidad. Cerró sus libros de idiomas y abrió el de álgebra. A medianoche entró su tío Jan. Vi luz bajo tu puerta, Vincent, dijo el vicealmirante, y el centinela me dijo que saliste a caminar a las 4 de la mañana. ¿Cuántas horas has estado estudiando? Entre 18 y 20. ¿20? Exclamó el tío Jan. Sintió que lo invadía una gran desilusión. Le costaba admitir que un Van Gogh fracasara. No deberías necesitar tantas, dijo por fin. Pero tengo que estudiar para cumplir, tío Jan. El vicealmirante movió la cabeza. Prometí a tus padres velar por ti. Por lo tanto, te ruego que de aquí en adelante no trabajes hasta tan tarde. Vincent empujó sus libros de estudio. Lo que él necesitaba no era ni descanso, ni afecto, ni simpatía, sino estudiar su griego, su latín, su historia y su álgebra, a fin de poder pasar el examen e ingresar a la universidad, y recibirse de eclesiástico y servir en forma práctica a Dios sobre la tierra. Méndez da Costa. En mayo, un año exactamente después de su llegada a Ámsterdam, Vincent comenzó a comprender que su dificultad para el estudio lo vencería. Admitía su derrota. Si hubiera sido una simple dificultad o ineptitud, no se habría sentido tan turbado, pero la cuestión que lo preocupaba día y noche era esta. ¿Deseaba o no hacerse sacerdote como el reverendo Striker? ¿Qué sería entonces de su ideal de servir a los pobres y a los enfermos y desgraciados, si aún debía de pasar 5 años más estudiando declinaciones y fórmulas? Una tarde, a fines de mayo, después de haber terminado su lección con Méndez, preguntó a su profesor: «Minger da Costa, ¿podría usted venir a caminar un rato conmigo?». Méndez había notado la lucha que sostenía su alumno y adivinaba que el joven estaba a punto de tomar una determinación. «Estaré encantado de acompañarlo. Es agradable caminar después de la lluvia». Se envolvió en su bufanda y se puso su grueso abrigo negro. Una vez en la calle, los dos hombres bordearon la sinagoga en donde 3 siglos antes Baruch Spinoza había sido excomulgado, y luego pasaron por la casa de Rembrandt, que quedaba en Seastraat. Murió olvidado y pobre, dijo Méndez al pasar por la antigua casa. Vincent elevó la vista vivamente. Méndez tenía la costumbre de ir al grano del problema antes de que se mencionara siquiera cuán distinto era el tío Jan y tío Striker. Sin embargo, no murió desgraciado, dijo Vincent. No, repuso el maestro. Se había expresado a sí mismo por completo y conocía el valor de su obra, aunque era el único de su tiempo en reconocerlo. ¿Y le parece que eso fue suficiente para él? ¿Y si se hubiese equivocado? ¿Si el mundo hubiera tenido razón en despreciar su obra? Lo que el mundo pensaba lo dejaba indiferente. Rembrandt sentía la necesidad de pintar, una necesidad imperiosa. El valor principal del arte, Vincent, reside en la expresión que da el artista. Rembrandt realizó lo que él sabía era el propósito y la razón de ser de su vida. Eso lo justificaba, aunque su trabajo hubiera carecido de valor. Habría tenido mucho más mérito su vida que si hubiese desechado su inclinación para convertirse en un comerciante rico. Comprendo. El hecho de que la obra de Rembrandt haga disfrutar al mundo entero, prosiguió Méndez como si hablara consigo mismo, es enteramente fortuito. Triunfó en su vida a pesar de haber sido despreciado por sus contemporáneos. La calidad de su perseverancia y la lealtad de su idea fue lo principal. Más importante aún, la calidad de su trabajo. Siguieron caminando un rato y luego Vincent dijo:
¿Y cómo puede saber un joven que la carrera que ha elegido es la que le conviene? Por ejemplo, pudo haber pensado hacer algo especial en su vida y luego comprender que se había equivocado. Los ojos de Méndez brillaron y señalando el cielo y los mástiles de los barcos que se reflejaban en el agua, dijo: «Mire, Vincent, qué hermosas tonalidades tiene esta puesta de sol». Llenó su pipa y pasó la tabaquera al joven. «Gracias, ya estoy fumando, Minger», repuso Vincent. «Es verdad, ¿quiere que sigamos por el dique de Seaburg? El cementerio judío queda por ese lado, y podemos descansar un momento donde los míos están enterrados». Siguieron caminando en silencio mientras fumaban sus pipas. «Nunca se puede estar seguro de nada, Vincent», dijo Méndez. «Solo se puede tener el coraje y la fuerza de hacer lo que se cree bien. A veces puede resultar que uno esté equivocado, pero al menos habrá hecho, y eso es lo que importa. Debemos actuar según los dictados de nuestra razón, y dejar que Dios juzgue su valor. Si en este momento está usted seguro de que quiere servir a nuestro Creador en una forma o en otra, entonces deje que esa fe sea su guía futura. No tema poner su confianza en ella». «¿Y si no estoy calificado para ello? ¿Para servir a Dios?», inquirió Méndez, mirándolo con leve sonrisa. «No, quiero decir, si no estoy calificado para convertirme en un sacerdote universitario, erudito y sabio». Méndez no tenía interés en decir nada particular acerca del problema personal de Vincent. Solo deseaba discutir los aspectos generales y dejar que el muchacho tomara su propia decisión. Ya habían llegado al cementerio judío. Era un lugar muy sencillo con grandes lápidas de mármol cubiertas de inscripciones hebreas y enormes árboles que se erguían entre el pasto oscuro. Cerca del lugar reservado para la familia da Costa había un banco de piedra, donde los dos hombres tomaron asiento. A esas horas de la tarde el cementerio se hallaba desierto y reinaba el mayor silencio. «Cada uno de nosotros posee integridad, calidad de carácter, Vincent», dijo Méndez mientras miraba las tumbas de su padre y de su madre que se hallaban uno junto a la otra. «Si nos tomamos el trabajo de observarla, hagamos lo que hagamos, lo haremos bien. Si usted hubiera seguido vendiendo cuadros, la integridad que hace de usted el hombre que es lo hubiera convertido en un buen comerciante. Los mismos aplica a sus estudios. Algún día usted se expresará plenamente, sea cual sea el medio que escoja. Y si no permanezco en Ámsterdam para recibirme de eclesiástico, no importa. Regresará a Londres como evangelista o trabajará en un negocio o se convertirá en un campesino de Brabante. Haga lo que haga, lo hará bien. He tenido oportunidad de conocer la pasta de la que está hecho usted y sé que es buena. Muchas veces en su vida creerá usted que ha fallado, pero terminará por expresarse a sí mismo y esa expresión justificará su vida». «Gracias, Manjar da Costa. Sus palabras me alientan». Méndez se estremeció ligeramente. El banco de piedra era frío y el sol se había ocultado por completo detrás del mar. Se puso de pie. «Vamos, Vincent. ¿Dónde está la verdadera fuerza?». Al día siguiente, al caer la tarde, Vincent, de pie ante su ventana, miraba hacia afuera. La pequeña avenida de Álamos, con sus siluetas delicadas, se destacaba netamente contra el cielo gris. «¿Acaso porque no soy capaz de estudiar?», se decía el joven. «¿Eso significa que no puedo ser de utilidad en este mundo? Después de todo, ¿qué tiene que ver el latín y el griego con el amor a nuestros semejantes? Yo quiero servir a Dios prácticamente, pero no deseo tener una iglesia grande y predicar sermones eruditos. Pertenezco a los humildes y desgraciados. Quiero servirlos ahora, no dentro de 5 años». En ese momento sonó la señal marcando la hora de la salida de los obreros, quienes en tropel se dirigían al portón del arsenal. Vincent se alejó de su ventana. Comprendría que su padre y sus tíos, Jan y Stryker, habían gastado mucho dinero en él durante ese último año, y que lo considerarían perdido si abandonaba sus estudios. Sin embargo, él había hecho lo que podía. No podía estudiar más de 20 horas diarias. Era evidente que no estaba creado para la vida estudiosa. Había comenzado demasiado tarde. Si se convertía en evangelista, ¿acaso podía llamarse eso un fracaso? Si curaba a los enfermos, consolaba a los pecadores y convertía a los no creyentes, ¿sería eso un fracaso? Su familia lo consideraría así. Dirían que no era capaz de triunfar, que no servía para nada y que era un ingrato, es decir, la oveja negra de la familia Van Gogh. «Haga lo que haga, usted lo hará bien», le había dicho Méndez. «Terminará por expresarse a sí mismo, y esa expresión justificará su vida». Kay, que era tan comprensiva, ya había sorprendido en él semillas de sacerdote de mentalidad estrecha. Sí, en eso se convertiría si permanecía en Ámsterdam, donde la verdadera voz se tornaba cada día más débil. Sabía cuál era el lugar en el mundo, y Méndez le había infundido el valor de decidirse. Con seguridad su familia se enojaría, pero eso ya no le importaba. Todo lo haría por amor a Dios.
arregló su valija y rápidamente partió sin siquiera despedirse. La escuela evangélica. El Comité Belga de Evangelización, compuesta por los reverendos Van der Brink, de Jong y Petersen, acababa de abrir una nueva escuela en Bruselas, donde la enseñanza era gratuita y los estudiantes solo tenían que pagar una módica suma para la casa y comida. Vincent fue a visitar al comité y lo aceptaron como alumno. Después de 3 meses, díjole el reverendo Petersen, le daremos un puesto en algún lugar de Bélgica, siempre que sea considerado competente, añadió el reverendo Young. Lo que se necesita en el trabajo evangélico, señor Van Gogh, dijo el reverendo Van der Brink, es talento para ofrecer al pueblo lecturas atrayentes. El reverendo Petersen lo acompañó afuera y tomando del brazo al joven le dijo: «Me siento feliz de tenerlo con nosotros, muchacho. Hay mucho trabajo que hacer en Bélgica y dado el entusiasmo que usted demuestra, estoy completamente seguro de que será un buen elemento». Vincent se sintió reconfortado por semejantes palabras y en su turbación no supo qué contestar. Siguieron caminando por la calle hasta que el reverendo se detuvo en una esquina, diciendo: «Aquí es donde me desvío. Tome mi tarjeta y cuando tenga tiempo libre, venga a verme. Me complacerá charlar un rato con usted». En la escuela evangelista solo había 3 alumnos, contando a Vincent. Su maestro era el señor Boukman, hombrecito pequeño y enjuto con extraña cara hundida. Los 2 compañeros de Vincent eran muchachos de unos 19 años que venían del campo. Pronto se hicieron amigos entre sí, y para cimentar su amistad, se divirtieron en ridiculizar a Vincent. En un momento de expansión, este les había dicho: «Mi deseo es humillarme, morir a mí mismo». Y cada vez que lo encontraban estudiando con ahínco, le decían: «¿Qué estás haciendo, Van Gogh? ¿Muriendo a ti mismo?». Pero las mayores dificultades las tenía Vincent con su maestro Boukman. Este señor estaba empeñado en enseñarles a ser buenos predicadores, y todas las noches sus alumnos debían preparar un discurso para decirlo al día siguiente en clase. Los 2 muchachos escribían mensajes juveniles que recitaban con soltura, mientras que Vincent, que ponía todo su corazón en la elaboración de sus sermones, no lograba decir una sola palabra con claridad. «¿Cómo puede usted esperar algún día ser un evangelista, Van Gogh?», le decía su maestro. «Usted ni siquiera sabe hablar, nadie lo escuchará». Tan mortificado se sentía Vincent que un día decidió leer un hermoso sermón en lugar de decirlo de memoria. «Es así como le enseñan en Ámsterdam», inquirió con desprecio su maestro. «Sepa usted que ninguno de mis alumnos ha dejado mi clase sin haber aprendido a hablar y conmover a su auditorio en cualquier circunstancia». El joven trató de complacer a su maestro y probó de nuevo, pero por más que se esforzaba, no lograba decir con naturalidad las bellas palabras que había escrito el día anterior. Sus condiscípulos se burlaban de él y el señor Boukman se unía a ellos. «Señor Boukman», dijo un día Vincent exasperado, «diré mis sermones como me parezca bien. Mi trabajo es bueno y no quiero que se me insulte». Boukman se indignó. «Usted hará como le ordeno, de lo contrario, abandonará mi clase». Desde ese instante comenzó abiertamente la guerra entre los 2 hombres. Vincent escribía 4 veces más de lo que se le exigía, pues como no lograba conciliar el sueño, la mayor parte de la noche la pasaba trabajando. No tenía apetito y sus nervios estaban agotados. Llegó el mes de noviembre en que debía presentarse ante el comité para obtener un puesto. Cuando llegó a la sala de la iglesia, sus condiscípulos ya se hallaban allí. El reverendo de Jung felicitó a los 2 muchachos entregándoles su nombramiento para Hustrochten y Etziobe, respectivamente, y ambos jóvenes salieron contentos de la estancia. «Señor Van Gogh», dijo de Jong, volviéndose entonces hacia Vincent, «el comité no está persuadido de que usted está listo para llevar la palabra de Dios al pueblo, y lamento decirle que no tenemos ningún puesto para usted». Vincent se quedó anonadado, y después de largo rato dijo: «¿Qué encuentran ustedes de mal en mi trabajo? Usted ha rehusado a someterse a la autoridad, y la primera regla de nuestra iglesia es obediencia absoluta. Además, usted no ha conseguido aprender a hablar, y su maestro considera que no está en condiciones de predicar». Vincent miró hacia el reverendo Petersen, pero su amigo tenía la vista fija en la ventana. «¿Qué debo hacer entonces?», preguntó con desaliento sin dirigirse a nadie en particular. «Siga estudiando en la escuela durante 6 meses más», repuso Van der Brink. «Tal vez entonces...». Vincent bajó la cabeza y miró la punta de sus zapatos gastados, y como no se le ocurría nada que decir, salió en silencio. Siguió caminando por la ciudad hasta que llegó a Laeken. Pronto las casas comenzaron a escasear y se encontró en campo abierto. Reparó en un caballo blanco, viejo y flaco que parecía cansado hasta la muerte por el arduo trabajo. El lugar era triste y desolado. Sacó su pipa y la encendió, pero el tabaco le pareció extrañamente amargo. Sentóse sobre un tronco de árbol cálido y comenzó a pensar en Dios. Jesús conservó la calma en medio de la tempestad, se dijo.
Yo no estoy solo, pues Dios no me ha abandonado. Algún día encontraré el modo de servirlo. Cuando regresó a su cuarto, encontró al reverendo Petersen esperándolo. He venido a invitarlo a cenar a casa, Vincent, le dijo. Salieron juntos. Petersen charlaba de cosas sin importancia, como si nada hubiese sucedido. Una vez en su casa, el reverendo lo hizo pasar a la habitación del frente que había convertido en un estudio. Había allí varias acuarelas sobre los muros y un caballete en un rincón. ¡Ah!, exclamó Vincent. Usted pinta, no lo sabía. Petersen pareció molesto. No soy más que un aficionado, repuso. Dibujo y pinto para divertirme, pero le ruego no lo mencione a mis colegas. Se sentaron a cenar. Petersen tenía una hija de unos 19 años, tan tímida que ni una sola vez levantó los ojos de su plato. El reverendo hablaba de generalidades, mientras que Vincent se esforzaba en comer algunos bocados, prestando un oído distraído a las palabras de su huésped. De pronto le llamó la atención lo que estaba diciendo. El Borinage, decía Petersen, es una región minera. Allí todos los hombres trabajan en las minas. Trabajan en medio de miles de peligros, y su jornal apenas les alcanza para no morirse de hambre. Sus hogares son chozas semiderruidas, donde sus mujeres e hijos pasan el año temblando de frío, fiebre y hambre. ¿Y dónde queda el Borinage?, inquirió mientras se preguntaba para sus adentros porque el reverendo le hablaba de esa región. En el sur de Bélgica, cerca de Mons. Hace poco estuve allí, y le aseguro, Vincent, que esa gente necesita de un hombre que sepa predicarles. El joven tragó con dificultad. ¿Por qué lo torturaba Petersen? Vincent, dijo el reverendo. ¿Por qué no va usted al Borinage? Con su fuerza y entusiasmo, hallará allí una buena obra. ¿Pero cómo puedo ir allí? El comité... Sí, ya sé, le interrumpió Petersen. El otro día he escrito a su padre explicándole la situación, y esta tarde recibí su respuesta. Dice que está dispuesto a mantenerlo a usted en el Borinage hasta que pueda conseguir un puesto. Vincent se puso a pie de un salto. ¿Entonces usted va a conseguirme un puesto? Sí, pero necesito un poco de tiempo. Cuando el comité vea la hermosa obra que usted haga, seguramente cederá. De Gong y de Van der Brick vendrán a pedirme algún favor uno de estos días, y a cambio de ese favor, los pobres de este país necesitan hombres como usted, Vincent. Y sabe Dios que cualquier medio que me valga para llevarlo a usted entre ellos estará justificado. Los hocicos negros. Cuando el tren avanzaba hacia el sur, aparecía un grupo de montañas en el horizonte. Vincent las miró con placer después de la monótona llanura flandesa. Había estado observándolas solo pocos minutos cuando se percató de que eran montañas curiosas. Cada una estaba aislada de las demás y se erguía solitaria y abrupta en medio del terreno llano. Egipto negro, murmuró para sí, mirando hacia la larga hilera de fantásticas pirámides, y dirigiéndose a la persona que se hallaba sentada a su lado, preguntó: ¿Puede decirme qué son esas montañas? No son verdaderas montañas, repuso su vecino. Están compuestas de terril, que es un producto de desecho que suben de las minas con el carbón. ¿Ve usted la vagoneta que está por llegar a aquella montaña? Obsérvala por un momento. Al poco rato la vagoneta en cuestión, que había llegado a la montaña, se volcó dejando caer su negro contenido sobre la ladera de la misma. ¿Ve usted?, dijo el hombre. Así crecen, poco a poco. Hace 50 años que día a día las estoy viendo crecer. El tren se detuvo en Westmes y Vincent bajó de él. La ciudad estaba situada en el fondo de un valle sobre el que flotaba una espesa nube negra de polvo de carbón. Se extendió por la ladera en dos calles sucias bordeadas de edificios de mampostería. Pero pronto terminaron esas construcciones y apareció el pueblito de Petit Westmes. Mientras Vincent se adentraba en él, se preguntaba por qué no se veía un solo hombre, y mientras de en tanto a alguna mujer en la puerta de su choza con una expresión triste e impasible en el semblante. Petit Westmes era el pueblo de los mineros. Solo tenía una construcción de mampostería. Era la casa de Juan Bautista Denis, el panadero, y que estaba situada en la parte más alta del pueblo. Allí se dirigió Vincent, pues Denis había escrito al reverendo Petersen ofreciendo su casa al próximo evangelista que enviaran al pueblo. La señora de Denis recibió afectuosamente al joven y lo condujo a su habitación, atravesando la panadería cuyos hornos calientes despedían un agradable olor a pan. La piececita que le habían destinado tenía una ventana que daba a la calle, y había sido perfectamente limpiada por las vigorosas manos de Madame Denis. Vincent la encontró espléndida, y estaba tan agitado que sin deshacer su valija, volvió a bajar a la cocina a decir a la señora de Denis que iba a salir. No se olvidará de volver para la cena, comemos a las 5. Estaré de regreso para esa hora, señora, le dijo. Solo quiero ver un poco al pueblo. Esta noche vendrá a vernos un amigo que me agradaría usted conociese. Es el capataz de Marqués, y podrá contarle muchas cosas interesantes para su trabajo. Había estado nevando copiosamente. Al bajar por el camino, Vincent observó los setos de jardines y los campos, ennegrecidos por el humo de las chimeneas de las minas.
Al este de la casa de los Dennis veíase una pendiente al fondo de la cual se hallaba la mayoría de las chozas de los mineros. Del otro lado se extendía un gran campo abierto con una alta montaña de terril y las chimeneas de la hullera de Marquis, donde trabajaban todos los mineros de Petit Guesmes. Marchis era una de las 7 minas pertenecientes al Charbonnage de Belgique. Era la más antigua y peligrosa del Borinage. Tenía mala fama, pues muchos hombres habían perecido en ella, ya fuera por explosiones de grisú, por las inundaciones o por derrumbes de los túneles. 2 construcciones de mampostería servían para proteger la maquinaria que se empleaba para subir el carbón a la superficie y para clasificarlo. Las altas chimeneas, primitivamente de color ladrillo, estaban ahora completamente negras y esparcían un espeso humo oscuro durante las 24 horas del día. Alrededor de la mina estaban diseminadas las pobres chozas de los trabajadores. Los pocos árboles que aún se erguían estaban secos y negros debido al humo. Era un lugar verdaderamente lúgubre. No es de extrañar que llamen a esto el País Negro, se dijo Vincent. Al poco rato de haber estado mirando todo aquello, los mineros comenzaron a salir. Estaban vestidos con ropa ordinaria y sucia, y llevaban gorros de cuero. Las mujeres iban vestidas del mismo modo que los hombres. Todos estaban completamente negros, y el blanco de sus ojos contrastaba en forma extraña con el resto de sus rostros. No era sin razón que se les llamaba hocicos negros. La tenue claridad del crepúsculo parecía lastimar a aquellos ojos que habían estado en las tinieblas de la tierra desde antes del amanecer. Su físico era enjuto y débil, y hablaban entre ellos